que ya no es el ensayo. Entonces, ahorita vamos a ir también a través de eso. ¿Alguien más quiere? Gracias, Aida. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Yoli? ¿Yoli? ¿Sí? Adelante, Gaby. Soy Gaby. Sí. Mira, yo la verdad no la acabé de Adelante, leer, la Gaby. verdad a mí no me aburrió, a mí me cuestionó mucho, como que es un ensayo que tenemos que leer con un poquito de calma, ¿no? Pero lo que alcancé a leer, te pregunto más bien, no lo acabé, pero tenía la idea como que habla de la fragilidad de la palabra y la imagen, ¿no? Cómo la palabra puede envolver la imagen y hacernos una representación, pero esta puede ser pues muy variable, o sea, los conceptos que tenemos son totalmente cuestionados ahí y se representa con ese tripié tan frágil, ¿no? La imagen y la palabra pueden caer, porque una pipa, ¿qué es una pipa? Una imagen, un símbolo representado en palabra, un símbolo representado en un dibujo, no, o sea, podría ser algo más que eso, ¿no? Pero hasta ahí llegué, la verdad. No, pues llegaste mucho, porque es toda la intención del ensayo está en eso, en la fragilidad del signo. O sea, el signo es un simple signo y nosotros lo estamos usando para algo tan grande como una esencia, ¿no? Entonces, muy bien, Gaby. ¿Alguien más? Felicidades, Gaby. ¿Alguien más? Marichuy y luego Magdalena Alducín. Adelante, Marichuy. Bueno, a mí como siempre Foucault es como para los días que estás con ganas de entrar a los destellos de la locura, la verdad, porque es muy complejo, pero dentro de la complejidad es un retrato de la esencia de la realidad que es tan compleja, ¿no? Y dentro de esa complejidad, algo que siempre ha sido muy complejo es la comunicación, el lenguaje, ¿no? Porque cuando la intencionalidad del que emite la palabra es una, la decodificación del otro no necesariamente es la misma, ¿no? Entonces, para que haya una conexión entre ambos, debe haber un código común y eso es muy difícil de lograr. Solamente que ambos tengan la precisión del concepto del emisor, que es algo sumamente complejo, ¿no? Por eso hay tanta dificultad en la comunicación y por eso debe haber solamente logramos a veces decir, me entiendo con esta persona porque hay cosas comunes, se forma como lo dice Magritte, un colectivo de lenguaje, ¿no? O algo así. Entonces, la verdad, yo necesito, incluso me puse a hacer subrayados de cuándo sí es, cuándo no es, y yo digo, pero ¿a qué horas concluye este hombre? Porque te trae de la greña para arriba y para abajo viendo a ver si es y no es. Pero es esa parte, ¿no? De la complejidad del lenguaje cuando tú quieres entender al otro y no necesariamente hay una conexión, ¿no? Porque puede haber detrás de ese mensaje aparentemente tan sencillo, hay todo un pensamiento del otro volcado y por Claro. eso es tan difícil de codificarlo. Gracias. Muy bien, y sí, dices bien, ahorita vamos a retomar, ya que conozcamos un poco más a Foucault, que para los que no lo conocen, vamos a retomar a lo mejor porque Marichuy dijo que era entrar a la locura, ya veremos. Pero adelante, Magdalena. Bueno, a mí me pareció, yo me fui como, siempre me voy un poco más al fondo, es como representar su personalidad, su estado de ánimo. Hay una pipa que está oscura, para mí es como una prisión, ¿no? Está encerrado ahí y aparte a veces de repente se sale, como que él nos muestra mucho el estado de ánimo de la persona, de su desarrollo emocional, lo que está viviendo, su estado anímico. Para mí es lo que encontré, esos cambios y esas vivencias que pone, o sea, de la pipa, como que representa mucho su estado de ánimo. Lo de la muerte de su mamá, pues su mamá creo que la encontraron con su vestido hacia a la cabeza,
Entonces, él empieza así como a analizar la situación que pasó a su mamá. Yo siento que él como psicológicamente se va a sus dibujos y sus representaciones al momento en cómo se siente para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Él, como que él envuelve toda su existencia en estos cuadros. Puede ser que él se sienta en una prisión o a lo mejor a veces libre, como que él muestra todos los sentimientos que están adentro de él. Eso es lo que yo percibí en sus lecturas, en sus dibujos que lo estuve observando, y creo que representa su estado de ánimo constantemente, afuera y adentro, como estamos casi siempre los seres Bueno, humanos. Esa es fíjense mi qué opinión. interesante que sucedió a 2 personas y no sabemos si le haya pasado realmente a más. Fíjese qué interesante lo que está sucediendo. También es un poco lo que me pasó a mí con eso de que me preguntaban, ¿de verdad lo construyó? Se están haciendo en el cerebro de algunas personas, es posible que se dé la unidad de que el que está hablando de la imagen es el que la dibujó y es una imagen de Magritte que él prefería pensarse filósofo que pintor, ¿eh? Entonces, uno es Magritte y otro es Foucault. Son 2 personas. Foucault escribe del cuadro de Magritte, ¿sí? Y fíjense cómo yo les pasé después de la liga del ensayo, les pasé imágenes de otras imágenes de Magritte, que era el responsable de esa imagen que había detonado un ensayo. Y bueno, también le sucedió a Ida, le sucedió a Magdalena. Entonces, ¿cómo somos tan susceptibles de nosotros hacer puentes en automático? ¿Sí? Nosotros, a lo mejor le pasó a alguien más, ¿no? No sé si a alguien más le habrá pasado, pero diseñamos unos puentes en automático en que conectamos 2 cosas y las damos ya por sentadas. Y eso es la vida y esas son las complejidades de la vida que luego nos metemos nosotros en caminos creyendo que era un camino que era y ese camino no era, ¿no? Entonces, qué interesante porque yo lo que hago, como les digo, siempre tiene intenciones, es la intención de estar reflexionando cómo no solamente vinculamos la idea de la pipa con una pipa real, sino que estamos vinculando un ensayo que escribe alguien con un dibujo que pinta otro, ¿sale? Entonces, qué interesante, les voy a presentar, todavía vamos a más cosas, si alguien quiere ahorita comentar, si no vamos, Vania, adelante. Ya, súper rápido, eso que estabas diciendo, yo con lo que me quedé de la consigna fue la palabra representación. El dibujo representa un objeto que el observador va a interpretar y le va a adjudicar valores dependiendo de su experiencia. Entonces, es como el poder que tiene la propia persona que a través de su vida y de sus vivencias va a asignarle el valor y las habilidades o capacidades al objeto. Y esto último que dijiste me encantó. Se hace un ensayo súper profundo, una persona que habla sobre el dibujo que hizo otra, y luego en la última imagen de la sirena que está invertida, que es la cabeza de pescado y las piernas, ¿cómo nos dice? Tú te imaginas una sirena y está dado por sentado que la sirena, que es mitad pez y mitad humano, va al revés. Y no necesariamente. Y te lo pone no como sufrimiento y no como tragedia, sino como, pues también es una sirena, nada más que las piernas son de humano y el pececito no está sufriendo. Entonces, esa parte del poder y de la autoridad que se le da al observador, o en este caso ya más aplicado al lector, me parece interesantísima. Y ya, todo. Qué bueno que te llevó a todo esto, porque para eso es un poco esta clase. Entonces, vamos a pasar a más información que tengo por acá. A ver. Básicamente, pues ahí estuvo todo esto que teníamos, luego las imágenes, la de los amantes que las llevó, luego la de la invención colectiva. Fíjense muy bien, porque los títulos que tuvieron cada una de estas imágenes de Magritte, ya no de Foucault, de Magritte, los títulos también tienen mucho que ver porque la sirena invertida, nosotros le decimos la sirena invertida, pero el título de la obra es la invención colectiva. Es decir, cómo tenemos nosotros ya una idea de sirena, que de hecho las sirenas originales, las de Homero, eran con cuerpo de ave.
Y en Los amantes nos ponen dos personas que ni se miran, ni realmente se besan. El velo tiene que ver, en efecto, con la muerte de su madre, que le está remitiendo a él, a esta falta ya de comunicación que hay con alguien que se va. Y bueno, son tantas las cosas que nos dieron estas imágenes que yo creo que tuvieron ahí mucho que pensar. Vamos ahora al punto número 1, que se supone que ya debió de haber quedado más o menos claro ahorita en lo que hablamos. El punto número 1, el falso documental, que quise que vivenciaran con este documental. Creo que lo vivenciaron. Era la vivencia de una realidad que en realidad era mentira, pero tenían que vivirlo. Cuando leemos, tenemos que vivir eso que nos están contando y nos olvidamos por un momento de que es falso. Este falso documental se me hace muy importante para todos los que están en esto por la ficción, es decir, por escribir ficción. Gracias a los efectos especiales, la imagen fotográfica ha perdido la condición de índice de realidad. O sea, hoy en día ya una imagen no debiera ser para nosotros índice de realidad. Sin embargo, el falso documental sitúa el interés de la manipulación no tanto en la imagen, ¿sí?, como en el discurso. Así es que no es solamente la imagen que ya esté manipulada. Recordemos que en el falso documental de Mozart, él alteró muchas de las partituras para validar su discurso. Es decir, había un discurso, una forma de explicar lo que se explicaba, una cierta palabrería, una imagen, una seriedad. Entonces, todo esto creo que sí quedó claro. Bien, punto número 2. La traición de las imágenes, porque el título de esta obra de Magritte es La traición de las imágenes. ¿De qué manera el título da a la obra todo su camino para la reflexión? Sí, para la reflexión que nosotros interpretamos que deseaba Magritte. Porque fíjense que nos la pasamos en esto de interpretar y no sabemos a qué grado estamos en esta interpretación de verdad acercándonos a lo que quería. Puede ser y puede haber querido decir más, ¿sí? Pudo haber querido decir más. Pudo haber querido él mismo preguntarse. Entonces, el título. Esto del título yo quiero que lo tomen muy, muy profundamente porque cuando escriben, resulta que le dan poquísima atención a sus títulos. Los títulos de un libro, ya sea de un libro de ensayo, en donde cada capítulo va a enfrentar algo, a contarnos algo, a explicarnos algo, o en un escrito de ficción, el título es la otra parte de la obra, pero como lo vemos tan cortito, no le damos importancia. Y como está tan cortito, decimos, a ver, ¿qué hay? Le pongo el nombre del personaje, a ver, le pongo esto que... No, el título es una balanza tremenda, así como en una balanza que hay dos platillos, vemos que tienen que estar equilibrados. Ustedes creen que porque es chiquito, cortito y es simplemente el título, no tiene un peso en la balanza, pues lo tiene. Así es que el título que damos a nuestra obra es el nombre, o sea, le estamos dando el nombre. Por eso también quise que esto quedara claro, que estuvimos rondando la imagen a partir de un texto que tiene la imagen, pero no sé quién se fue a la averiguación del título, ¿sí? Que es la traición de las imágenes. Porque en realidad lo que tenemos que entender cuando hay un nombre es la esencia del nombre. Y en este caso la esencia de la pipa, que puede cambiar porque hay muchos tipos de pipa. Esto pues está presente en el ensayo de Foucault. El ensayo de Foucault va por estas dos imágenes, ¿sí? El ensayo que si no lo leyeron pueden escucharlo en la liga que les mandaremos el lunes, pero el ensayo de Foucault va a través de las dos imágenes, ¿sí? Como ven, una imagen lleva a otra y ya es un discurso. Este es Foucault. Este no es Magritte, este es el autor del ensayo, ahí tenemos sus fechas de nacimiento y partida, y fue filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés.
Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en Francia. Entonces ya tienen aquí que es un pensador. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales. Creo que con esta información el ensayo de Foucault podría adquirir también más peso en esto que estamos nosotros queriendo atender, porque fíjense, él es crítico de las instituciones sociales, en especial de la psiquiatría, ¿sí? La medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, atendió mucho el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Tiene un libro también atendiendo esto, muy interesante. Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. Bien, ¿y quién fue el que nos mandó por este camino? Este camino de estarnos preguntando que si el nombre, el que nos mandó por este camino fue Ferdinand de Saussure, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ya habíamos visto que él es el que se puso a investigar esto del nombre y de la lingüística. Tenemos una preguntita en el chat, falta otra. ¿Qué falta? ¿Otra qué falta? ¿Qué faltó, Aida? En el chat pusiste falta otra. ¿Qué me faltó? Si quieres, activa tu micro. Sí, falta otra fotografía, Yoli. En el ensayo viene otra extra, otra pipa, diferente, como más dark, más oscura. Falta otra imagen. Ah, ok. Sí. Pero bueno, el chiste es que eran varias imágenes. En la otra oscura solamente es que se tomó un pedacito. ¿Sí? Sí, pero esa es la que nos faltó. A eso me refería. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a seguir. El culpable de todo esto, bueno, nos vamos a llamarlo culpable, pero en buen plan. El que nos metió en todo esto fue Saussure. ¿Se acuerdan que lo vimos? Estuvimos viendo esto de la lingüística, de qué es el nombre, de qué estudia, y luego los lingüísticos modernos, ya no Saussure, porque Saussure se quedó allí con que aquí que el nombre es esto, y es una convención, pero los lingüistas modernos dicen, jaja, estamos estudiando el nombre con nombres. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos metidos en un laberinto. Bueno, vamos a seguirle. Entonces él fue el que ya lo vimos, podrían seguir investigando de él, el curso de lingüística general, interesante, pero también a lo mejor algunas las haría dormirse. Punto número 3. Recuerden que estoy como atendiendo lo que quisiera que hubiera quedado claro. Necesitamos continuar reflexionando en el lenguaje, ¿sí? Porque queremos entender, esa es la razón, entendernos. El lenguaje entra al pensamiento y puede llevarnos por laberintos, ¿sí? Dime, ¿cómo podríamos describir un paisaje sin dejar ningún detalle detrás? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Cómo vamos a describir sin dejar ningún detalle detrás? Por eso es que luego están los movimientos literarios. Fíjense bien, movimientos literarios, su palabra, su nombramiento lo dice. Nos movemos de un estado a otro. Cuando llega el realismo, estamos en la intención de ser casi fotógrafos de la realidad. Con el realismo queremos contar de la verruguita que tenía la persona allí cerca de la oreja. Inclusive había a veces ocasión que esa verruguita tenía un pelito que seguramente lo trataba de quitar porque a veces no lo tenía, y entonces nos enfocamos en esta etapa de la literatura, nos enfocamos en las cuestiones muy fotográficas, muy realistas, hablamos de las costumbres, que luego también se le da el nombre de costumbrismo, y así andamos a través de movimientos literarios. ¿Por qué? Porque andamos a través de movimientos de interpretación de la realidad. Por eso luego en el simbolismo ya no andamos con las cosas reales, sino queremos estar en el símbolo. Por eso luego nos vamos hacia los clásicos, por eso luego queremos ser modernos e inventar cosas y andamos en un péndulo. Es un péndulo constante. Esta era de la siguiente clase, no sé por qué se me fue por aquí. Déjenme moverla.
se me fue. Esa era de otra clase, de la siguiente. Entonces la voy a mover ahorita, porque todavía no toca. Pero bueno, si le vieron, pues sí, somos como un simio observando un bote de aceitunas. A ver, ya volvemos acá. Bien. De hecho, a ver si alcanzamos a hacer algún experimento chiquito, dependiendo. Primero quiero llevar, primero quiero tener todo el material ya presentado. Bien, somos entonces prisioneros de la forma, estamos presos en la forma, ¿sí? Es una pregunta. Aquí tenemos un Lego, todos lo han de conocer, donde tenemos estas piececitas, que ellas en sí, las piececitas, pues son todas iguales o parecidas, no hay una variedad, pero estas piececitas nos llevan a construir muchísimas cosas, ¿sí? Con esas formas básicas llegamos a formar grandes discursos, ¿no? Con esto básico, con los cuadritos de Lego, podemos realizar muchas cosas. Esto es lo que sucede con el lenguaje, con las letras, que serían a lo mejor los bloquecitos. Podemos generar palabras, que serían ya formas más complejas, luego oraciones, párrafos, discursos, todo eso podemos hacer. Bien, ahora quiero mostrarles cómo entre los filósofos y los poetas hay un diferente acercamiento a esto que estamos nosotros ahorita intentando entender. Los filósofos tienen un acercamiento que se le ha llamado el logos, los poetas un acercamiento que se le ha llamado el mitos, logos, mitos. En realidad es el mismo acercamiento, ambos quieren acercarse. Y algunos poetas, mucho de su acercamiento, aún a través del mito, tiene que ver con filosofar acerca de eso. Y algunos filósofos, en su acercamiento a estas verdades, son tremendamente líricos, ¿no? Como cuando Nietzsche escribe hacia Zaratustra o La invención de la tragedia. No me acuerdo si ese es el título. No lo es, La invención de la tragedia no, pero son ensayos líricos que tienen un lirismo extraordinario. Y vamos a ver, con esto vamos a ver una palabreja, le digo palabreja, no me gusta, es una palabreja que apareció en el ensayo de Foucault. Si alguien lo leyó todo, pues ahí apareció esta palabreja. Le digo palabreja en sentido, sí, peyorativo, porque luego no nos dice nada. A ver, voy a quitar la explicación de la palabreja y quiero que me digan qué les dice. ¿Sí? ¿Qué dice esa palabra? ¿Alguien puede explicarla? ¿Tautología? ¿Alguien puede explicarla sin algo tan grave como una explicación que nos tendrá que remitir a otras explicaciones? ¿Alguien puede decirlo de manera sencilla lo que es la tautología? A ver, Magdalena. Magda. Pues es como la repetición innecesaria de algo, ¿no? Ajá, ya lo dijiste, sencillo, bien, repetición innecesaria. ¿Y entonces por qué repetimos? A ver, Lucía. Redundar. No, redundar. Redundancia. Pero venía otra cosita abajo, ¿verdad? Vamos a ver que, muy bien, vamos a ver en esta sección que luego dice figura retórica. Figura retórica implica poetas habrán de atenderla. ¿Qué consiste en repetir un pensamiento expresándolo con las mismas o similares palabras? Bien, expresiones como yo soy el que soy o una rosa es una rosa. Son dos claras tautologías, pero vamos a ver que si yo les digo, si decimos que es una repetición, una redundancia, y no entramos a la profundidad de la palabreja, nos perderíamos de algo muy grande. Y ahora sí, ya la palabreja va a ser una palabra. ¿Sí? Le voy a quitar eso de palabreja. Y no sé quién conoce el poema de Una rosa es una rosa. Y no necesitan levantar la mano porque si no lo conocen, vamos a él. ¿Sí? Vamos a ver en poesía esto de la tautología. El aforismo rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa fue escrito por una poeta, Gertrude Stein, formando parte del poema escrito, fíjense bien, Sacred Emily
Y en español no pierde lo que quería decir, ¿eh? Sagrada Emilia, Sacred Emily, Sagrada Emilia, es un juego de palabras que ella quería conectar con Sagrada Familia, ¿sí? Que apareció posteriormente en el libro publicado en 1922, ¿sí? Geografía y representaciones. En este poema, la primera rosa, hay todo un poema, ¿no? La primera rosa es el nombre de una persona. Stein utilizó variaciones del aforismo en otros escritos. A rose is a rose is a rose, que además tiene un sonidito, a rose is a rose is a rose. Es probablemente la cita más famosa de la autora. Se le conoce a ella por esta cita. Ella con esto adquirió mucha fama, pero no es por la cita, sino por lo que implicaba la cita. Su significado se ha interpretado con frecuencia como las cosas son lo que son, ¿sí? Una expresión del principio de identidad. Así es que en realidad esta poeta, con esto de las cosas son lo que son, está un poco, según yo, pero díganme, un poco en contradicción con esto no es una pipa, ¿no? Las cosas son lo que son. Y por otro lado, esto no es una pipa. Y si era una pipa. Entonces tenemos como dos posturas para estar atendiendo el fenómeno de la representación. Una rosa es una rosa, ¿sí? O sea, ya te dije una rosa y es una rosa. Pero al mismo tiempo, en su juego de lenguaje, pues una de las rosas que ella menciona no es una rosa. Con una mayúscula ya no es una rosa, es rosa, ¿sí? Juegos, bastante, ya saben que en esta clase hay que jugar, de eso se trata, de este jugar con el pensamiento, a dónde llegamos, no importa. ¿Alguien quiere comentar? ¿Conocían este poema? Ahorita les voy a mandar el poema. Lucía. Yo digo, ahora entiendo un poquito más a Wittgenstein. O sea, es el juego de palabra, el lobo. Qué interesante, de verdad. Nos haces pensar, pues. Sí, me gusta que digas que entiendes más a Wittgenstein. Si se fijan, empezamos, bueno, después de una breve historia, empezamos con Wittgenstein y él se ha quedado, ha estado presente, porque luego resulta que tenemos dos posturas para ver algo. Bien, tengo un poquito más, les sigo compartiendo. En el pensamiento de Stein, estamos con esta poeta todavía, la frase expresa que tan solo empleando el nombre de una cosa, ya se invoca el imaginario y las emociones asociadas con el objeto. A medida que la cita se difundía en sus propios escritos, ella siguió con esta cita, es decir, fue como un leitmotiv. A medida que la cita se difundía en sus propios escritos y en la cultura en gran medida, Stein llegó a decir en un momento, escúchenme ahora, no soy idiota. Sé que en la vida diaria no solemos decir esto, es esto, es esto. Sí, no soy boba, pero pienso que con aquel verso, la rosa se hizo roja por primera vez en la historia de la poesía en inglés en cientos de años. ¡Wow! O sea, un verso que en un momento dado genera la rojidad, la rosa, en la poesía. Es decir, nosotros ahorita, ¿dónde andamos? ¿Qué cosas necesitamos atender que no hemos atendido? ¿Qué creen que ya lo tenemos todo dado? Yo les he estado demostrando con esta clase que no. ¿A qué necesitamos llegar hoy en día? ¿Qué cosas estamos dando por sentada y que necesitamos atender? ¿Qué cosas estamos escribiendo creyendo que decimos algo y no estamos diciendo? Y yo no hablo de la poesía o la literatura experimental. Porque, ojo, con Trilce o con Altazor, que vamos a ver ahorita Altazor, por favor, no me interpreten que a mí Trilce, que es extraordinario por la propuesta, no es que me guste, sale leerlo. Yo una tarde en que me vaya a salir al jardín con mi té de hierbabuena con limón y miel, no necesariamente voy a disfrutar Trilce, preferiría a Szymborska. Szymborska me llena. A mí me gusta más Szymborska, a mí. Pero yo no puedo desechar Trilce. Anda, o Raquel Lanceros, exactamente, publicada por Salto Mortal, claro, y además un libro hermoso, ¿no? O sea, ¿tú qué decides? Escoges otras cosas, unas a lo mejor que te llegan más, que entiendes más.
Pero si en esta clase estamos atendiendo estos postulados y esta literatura en determinado momento, que es literatura experimental, es porque el experimento con el lenguaje nos lleva a nuevos caminos, ¿sí? Y por ahí va la cosa, porque les voy a mandar el poema de, esta es una rosa, que no se llama así, se llama Sagrada Emilia, Sacred Family, y bueno, pues a lo mejor me van a decir, no me gustó mucho, como el ensayo, me dijeron algunas, no me gustó mucho. A alguien puede gustarle. Recuerden siempre a Wittgenstein que tiene dos posturas. A alguien puede gustarle, a alguien no. El gusto no implica que no tenga algo que darnos, ¿sí? Y vamos a ver. Me encanta eso de eso que dijo, no soy una boba, estoy queriendo decir algo. Imagínense que necesitara ella aclararlo así, porque había quien no entendía. Este es un verso de Shakespeare que aparece en Romeo y Julieta, también hablando de la rosa. Y la rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. Hace 400 años, ya también, Shakespeare andaba queriendo decir esto. Así es que tampoco es que sea novedad, ¿sí? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. Es decir, la profundidad de las cosas, su esencia. La palabra y la cosa no se comunican, es decir, la palabra y la cosa en sí, pues ellas dos no hablan, somos nosotros, el puente, ¿no? El que las une es el significado, pero el que hace el acto de magia de la vinculación es el hombre, somos nosotros. Este es otro poeta que también tiene literatura experimental, Huidobro, con Altazor. Es un juego de palabras, Altazor no existe, pero él quería generar una emoción con Altazor. Bien, Huidobro y la rosa. Como ven, ando con la rosa, porque hay muchos ejemplos que nos permiten entender esto que ya habíamos visto. Se los leo. Que el verso sea como una llave, que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa? Oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas. El poeta es un pequeño Dios. Creo que no se alcanzó a ver el final del verso, pero como me lo sé de memoria, es el poeta es un pequeño Dios. Ese es el cierre del poema, que no sé por qué se ocultó. Se llama, este poema, recuerden los títulos, se llama Arte Poética. Y la intención de Huidobro con este poema era hablarle a los poetas de que no estuvieran nada más palabreando, que no estuvieran nada más usando las palabras engolosinados por las palabras. Qué bonita palabra la pongo aquí, qué bonita palabra, pongo esta palabra para que rime. Y si no decía lo que querías decir, entonces este poema se llama Arte Poética y fíjense qué bonito, hacerla florecer en el poema. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Era un reclamo de Vicente Huidobro, que genera un movimiento llamado creacionista, que tiene dos sentidos. El de crea tus propias palabras y las que están allí no te sirven, créalas. Pero también el movimiento creacionista también quería decir que se creara la realidad en el poema. Estas dos cosas quería decir. Aquí les presento a ver, vamos a presentarles a Vicente Huidobro, porque no me sale para compartir. Ahí está él, Vicente García Huidobro Fernández.
más conocido como Vicente Huidobro, fue un poeta chileno, iniciador y exponente del creacionismo. Es considerado uno de los más destacados poetas chilenos. Y este es un... ¿Qué es? A ver, debieron ya entendido con el ensayo de Foucault, pueden activar su micro, esto que está aquí es un caligrama, ¿verdad? Habló de él Foucault. Y fíjense bien, ahorita les digo el título de este caligrama, porque el título de este caligrama, que es su poema, implica también darle más sentido al caligrama. Dice, Tessa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa,